Bienvenidos, vamos a iniciar con el tema del planteamiento del problema y para ello vamos a hacer una pequeña transición, pero previamente quiero comentarles viendo la diapositiva matriz o el panel que yo le llamo. Hoy vamos a darle énfasis al tema de las variables. ¿Y por qué este énfasis sobre este tema en particular? Bueno, porque las variables son un tema de forma transversal en todo el proceso del enfoque cuantitativo. Así es que va a estar presente desde el planteamiento del problema hasta el análisis, hasta el último de los módulos de este proceso. Entonces ya hemos hablado de que el planteamiento del problema tiene elementos y estos elementos van a variar en función del autor del libro que nosotros estemos estudiando. Aparte existen algunos criterios. Estos criterios tienen la función de verificar si la estructura o la formulación, principalmente de la pregunta y del objetivo de investigación, están de forma correcta. Y uno de estos primeros criterios es la relación entre variables. Esto nos implica dos asuntos. Uno es que deben de ser más de dos. Si habla de variables es plural, no puede existir solo una. Y lo más importante también dice que debe tener una relación. Entonces tienen que ser varias variables, pero como mínimo dos. Y esa relación entre variables debe de ser lógica. Otro de los criterios es que hay que formular como pregunta el planteamiento del problema. Cuando nos referimos al planteamiento del problema, básicamente es la pregunta de investigación y su objetivo, que los dos elementos se complementan. Formular como pregunta porque el problema de investigación es un problema de conocimiento. Cuando hablo problema de conocimiento es porque persigue eso. Hay algo que se desconoce y queremos conocerlo. Por eso entonces se formula como pregunta. Es como cuando ustedes le preguntan a una persona cuál es su nombre, se lo preguntan porque lo desconocen, ¿verdad? O qué edad tiene. Entonces, igual es en el contexto de la investigación. Vamos a formular una pregunta tratando de alcanzar ese conocimiento que aún no lo tenemos. Otro de los criterios es medible y observable, y esto tiene que ver precisamente con las variables, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Como los elementos principales son objetivo y pregunta investigación, y estos dos están conformados por variables, y las variables son aquellos atributos o cualidades del fenómeno que se mantienen en constante fluctuación. Eso nos va a permitir entonces que esas variables puedan ser, o sea, los cambios que hay en ellas puedan ser medibles o por lo menos observables. El último de los criterios es la delimitación del tema a investigar, y esto tiene relación con los recursos que disponemos para desarrollar el estudio o la investigación. Estos son los criterios, los principales, habrán más, pero con que se apliquen estos criterios a la formulación de la pregunta y el objetivo de investigación, con eso ya tendremos una certeza de que nuestro planteamiento ha sido estructurado de forma correcta. Vamos a ver entonces los primeros dos elementos del planteamiento del problema, y aquí está el objetivo y la pregunta. Objetivo y pregunta son el qué de la investigación. Cuando hablamos de objetivos, queremos determinar a dónde queremos llegar. Es el qué quiero hacer. Mientras que cuando hablamos de preguntas es también el qué, pero en este caso es el qué quiero conocer. Y vamos entonces después de esta corta transición, vamos a abordar el tema de las variables, que como ya se los mencioné, es un tema transversal en todos los procesos del enfoque cuantitativo. Las variables entonces es un tema que vamos a desarrollar cuando estemos en el módulo 5. Se le denomina operacionalización de las variables, que básicamente es definirlas de forma conceptual y operacional. Vamos a ver qué hay entonces de las variables. Una definición bastante básica es que es una propiedad o un atributo
que podemos encontrar en las personas o en las cosas y que éstas varían de un sujeto a otro o inclusive dentro del mismo sujeto pero en diferentes momentos. Y les vamos a poner un ejemplo bastante fácil. Por ejemplo, sería la presión arterial. Esta presión arterial puede variar de persona a persona o en la misma persona, inclusive en diferentes momentos. Y ese es el ejemplo básico para definir una variable. Como ya se dijo, es una característica, cualidad o propiedad que puede variar con relación a sí mismo o a diferentes objetos a lo largo del tiempo. Y esta variación es susceptible de poder medirse o por lo menos de poder observarse. Las variables tienen una clasificación extensa. Más adelante vamos a ver una diapositiva que nos da un panorama completo de cómo se clasifican las variables, pero vamos a iniciar con esta que es muy básica y que tiene que ver con la naturaleza de la variable. Y aquí vemos que tenemos dos. Tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Su nombre casi nos da una idea de qué es cada una de ellas. Por ejemplo, las cualitativas, estas no se expresan de forma numérica, ¿ya? Sino que son cualidades, son atributos, y de estas pueden subdividirse en dicotómicas y politómicas. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada una de esta clasificación. Básicamente tenemos variables cualitativas ordinales y no ordinales. Ahora, las cuantitativas, pues estas variables, su base es el número, y entonces aquí podemos analizarlas midiendo, ¿ya? Mientras que las cualitativas solo podemos observar. La importancia de las variables es que casi están presentes en todas las investigaciones, ¿verdad? Giran alrededor de estas. Algunos autores afirman que la finalidad de los trabajos científicos consisten en descubrir las variables y su magnitud a través de pruebas, ¿verdad?, que las verifican sus relaciones entre estas. Esa es la importancia de las variables. A través de las variables, entonces, nosotros contrastamos los datos que hemos obtenido y con ello podemos determinar si una variable es aceptada o, contrario sensu, es rechazada. Se puede afirmar entonces que las variables se emplean en las fases principales de la investigación y que están presentes en todo momento, ¿ya? Por eso es la importancia de cada una de ellas, ¿verdad? Vemos que están en trabajos descriptivos, en análisis, en la clasificación y en explicaciones. Es necesario entonces tener en cuenta que el concepto de variable está dotado de la máxima generalidad. Por lo tanto, todas las realidades y cosas del mundo, considerados como objetos de la ciencia, pueden ser una variable. Vamos a seguir entonces con la clasificación, y aquí vemos en estos dos cuadros la comparación entre cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Como dijimos, las cuantitativas, su base es el número, y un ejemplo de ellos es la edad promedio de los asesinos en las principales capitales, el nivel financiero de las personas que se dedican a oficios artesanales, el promedio de los alumnos de tercer año. Bueno, esas son entonces ejemplos de variables cuantitativas, mientras que las cualitativas no utilizan el número, sino que son categorías, ¿verdad? Por ejemplo, la justicia como valor, el trabajo como dignificación, la igualdad de oportunidades. Bueno, aquí no vemos números, pero sí vemos que algo cambia, ¿no? Son cualidades o atributos. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Son continuas cuando pueden fraccionarse y son discretas cuando no admite una fracción. Y ahí vemos algunos ejemplos, no los voy a repetir porque ustedes los pueden leer. Bueno, en cuanto a las cualitativas, ¿verdad?, de las que observamos a través de sus categorías o cualidades o atributos,
estas también se clasifican en dos. Las dicotómicas cuando solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Como el sexo, el género, ¿verdad? Hombre, mujer, o el estado civil, casado, soltero, son dos. Mientras que las politómicas, estas tienen varias categorías. Y tenemos el ejemplo ahí, días de la semana, colores o meses del año. Entonces, ya aquí ya tenemos una concepción un poquito amplia de lo que son las variables clasificadas por su naturaleza. Básicamente son dos, las cuantitativas y las cualitativas, y estas también tienen una subclasificación. Aquí lo podemos ver desde otra diapositiva. Vemos que las cualitativas y las cuantitativas pues se pueden medir con diferentes escalas de medición. Las cualitativas, como aquí no hay números, ¿verdad? Entonces su escala de medición va a ser nominal y ordinal. Mientras que las cuantitativas, las que pueden ser discretas y continuas, su escala de medición es el intervalo, la razón o la proporción. Más adelante vamos a hablar de las escalas de medición, que básicamente son estas cuatro: nominal, ordinal, intervalo, razón o proporción. Y aquí entonces vemos ahora clasificadas desde el punto de vista de la escala en que se miden, ¿ya? Dijimos entonces que las variables cualitativas tienen dos escalas, o la clasificación de las escalas de medición. Entonces estas se miden a través de una variable nominal o variable ordinal, y como le dije, son de naturaleza cualitativa, mientras que las de naturaleza cuantitativa, su escala de medición es el intervalo y la razón o la proporción. Ok, este es un tema muy interesante y quiero que tomen nota de lo que voy a comentarles. Cuando hablamos de variables independientes y dependientes, y en algunos casos vamos a incluir la interviniente, aquí estamos hablando de estudios explicativos, estudios experimentales. Solo en este caso podemos hablar de este tipo de variables. En el resto de los trabajos de alcance exploratorio, descriptivo y correlacional, solo hablamos de variables de interés, pero no les damos un nombre y un apellido. Cuando hablamos de variable independiente, es aquella variable que el investigador manipula de forma deliberada para ver los resultados en la variable dependiente. Por eso es que a estos se les conoce como variables, a la primera como causa y a la segunda como el efecto o la consecuencia. La variable interveniente o extraña aparece dentro de las estructuras de los enunciados, pero no siempre la incluye el investigador para su investigación. Al contrario, muchas veces la excluye para que no intervenga en lo que él quiere observar después de la manipulación. La independiente entonces explica o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente y se le llama también causal o experimental. Como les mencionaba, la variable independiente es manipulada por el investigador y esta manipulación es de forma deliberada. Mientras que la otra variable, la dependiente, pues es el fenómeno, no es el efecto. Y es afectada por todos los cambios que tenga la independiente, se tienen que observar en esta variable. Esta variable muchas veces hace estorbo dentro de las otras dos, ¿ya? Y entonces esta se interpone o sea, influye sobre las otras dos. Y por esa razón, muchos investigadores la excluyen o la ignoran de sus observaciones. Otra de las clasificaciones de las variables es por su grado. Entonces tenemos variables generales que se refieren a realidades que no pueden medirse de forma empírica.
las intermedias cuando expresan dimensiones parciales y las empíricas, ¿verdad? Que estas son las que representan las dimensiones observables y medibles. Vamos a estar más identificados con las variables empíricas porque son las que nos interesan. Y aquí vemos una ampliación de cada una de ellas. Ok, esto es la clasificación. Aquí nos damos una idea de cómo funciona o cómo están clasificadas las variables. Lo que hemos visto hasta el momento, pues vimos una clasificación por su naturaleza y entonces establecimos que hay de dos naturalezas. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no usan el número, sino que son categorías, y estas pueden ser dicotómicas y politómicas. Dicotómicas porque solo hay dos y politómicas porque hay varias. En cuanto a las cuantitativas, estas sí utilizan el número. Aquí podemos medir y dijimos que habían discretas y continuas. Las discretas son las que no aceptan una división y las continuas sí la aceptan. Vamos a ver de las dos naturalezas, ¿verdad? Solo que las vamos a distinguir bien. Cuando hablamos de la relación de dependencia, les mencioné que estas variables únicamente las vamos a poder observar en los estudios de naturaleza experimental o bien en los estudios de alcance explicativo, porque aquí es donde se establecen la causa y el efecto, ¿verdad? A este nivel de estudios. Dijimos que hay tres: la dependiente, la independiente y la extrañas, o las que intervienen. Hablamos de que la independiente es la manipulada o es la causa, y la dependiente es el efecto de la manipulación, causa y efecto. Cuando hablamos de la clasificación de amplitud, pues hay variables individuales y variables colectivas. En cuanto a su escala de medida, y esto es un tema que también lo vamos a conocer de forma amplia, la escala pues tiene 4 niveles. Empezamos con la escala nominal, vamos a la ordinal, de intervalo y de razón. Las primeras dos son muy particulares de las variables de naturaleza cualitativa, y las de intervalo o de razón pues están más conectadas con las variables de naturaleza cuantitativa. Por su abstracción, es decir, aquí estamos hablando de niveles de concretización y abstracción. Vemos que hay muy generales, son muy abstractas, hay un término medio y hay unas que sí llegan a ser un poquito concretas, es decir, las de indicación. Por sus dimensiones, y esto tiene que ver mucho también con los niveles de abstracción, pues pueden ser unidimensionales cuando solo tienen una dimensión, y multidimensionales. Este tema de las dimensiones nos va a ser de mucha utilidad porque no todas las variables tienen un perfil abstracto. Muchas variables son generales y para poder medirlas y observarlas necesitamos dividirlas en dimensiones para que podamos realmente observar de forma concreta los cambios en estas variables. Y hablando de las dimensiones, aquí vemos que es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y descomposición. Y vemos la variable calidad de servicio. Calidad de servicio puede variar, puede haber un mal servicio, un pésimo servicio, un buen servicio y un excelente servicio. Pero aunque yo ya hice una clasificación de los niveles, o sea, para ver su cambio o la fluctuación, aún así esta variable es muy abstracta o muy general, porque no sé a qué calidad de servicio me refiero. Entonces, para poder medir ese servicio, la variable servicio, yo necesito establecer dimensiones de esa variable. Y entonces ahí en el ejemplo nos dice, pues hay un enunciado que dice:
calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso. Ese es un enunciado, está de forma positiva, pero si yo quisiera convertirlo en una pregunta de investigación, pues tendría que agregar una palabra interrogativa y podría decir, ¿qué calidad de servicio presta el Hotel Paraíso? ¿No? Entonces, la variable servicio es la que vamos a medir, pero como no sé de qué servicio trata, entonces voy a dimensionar esa variable general y voy a establecer 3 niveles o tipos de servicio. Servicio en la recepción, servicio en las habitaciones y servicio en el restaurante. Ya con estas dimensiones, entonces sí yo puedo medir, ¿verdad?, la calidad del servicio que presta el hotel antes referido. Bueno, y esta nota de abajo nos dice, en una investigación generalmente las variables surgen de los objetivos. Sí, pero no solo de los objetivos, sino que de la pregunta de investigación también. Bueno, en realidad, objetivo y pregunta de investigación son 2 elementos inseparables, ¿no? Y más adelante, ya en el módulo 5, vamos a ver que la respuesta a la pregunta de investigación pues también tiene variables que básicamente son las mismas, aunque en la hipótesis generalmente también se agrega una variable extra, que es la que hace la diferencia entre pregunta y respuesta de investigación. Aquí tenemos otros ejemplos de dimensiones. Yo les voy a dejar la presentación para que ustedes lo analicen más adelante. Y aquí ya entramos entonces al tema de operacionalización de las variables. Este tema lo vamos a ver más adelante. No voy a entrar a conocer operacionalización de variables porque es un tema muy particular de las hipótesis, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es transformar la variable a términos concretos, hacerla medible, ¿ya? A sus indicadores y dimensiones. Bueno, pues aquí hay un ejemplo, pero como les dije, no quisiera entrar ya a lo que es la operacionalización de variables. Así es que solo voy a adelantar que operacionalizar variables es definirla de forma conceptual y de forma operacional.